¿De dónde venimos? ¿Quién o qué nos creó? Cada vez que nos detenemos a pensar ante esta clase de interrogantes, nos damos cuenta de que no existe una certeza ni una explicación fehaciente que lo resuelva absolutamente todo. No, sino que ocurre es todo lo contrario. Entre más nos sumergimos en los interrogantes sobre nuestros orígenes, más preguntas aparecen, más fichas del rompecabezas se empiezan a mostrar, haciéndonos reevaluar nuestros conceptos, llevándonos a replantear muchas cosas y organizar nuevamente las ideas que teníamos. ¿Por qué? Porque no hay una teoría general. Solo contamos con acercamientos de la verdad, con hipótesis que se postulan y deambulan en la palestra, mostrándonos tal vez una luz ante la oscuridad. Pero siempre va a quedar ese sinsabor. Nunca conoceremos realmente qué o quién o quiénes dirigen la orquesta. Veamos rápidamente las principales hipótesis. Según la ciencia, una teoría es una explicación que nace a partir de observar, analizar y evaluar cada uno de los componentes de ese medio, basados en las evidencias medibles y comprobables. Quizás este conjunto de palabras o de descripciones sean agradables y parezcan sonar muy bien. El problema es que ninguna de las hipótesis y dichosas teorías al respecto acerca de la concepción de la creación se pueden comprobar. Ni siquiera la teoría de la evolución. Ok, empecemos con el famoso creacionismo. Algunos libros, como la Biblia, el Corán, el Mahabharata y cada uno de los textos que representan o son la luz o la base de una determinada religión, pues narran que todo cuanto existe es producto de la creación de un Dios, un ser omnipotente que por medio del soplo divino o por medio del barro o por medio de cualquier otra cosa hizo el hombre a su imagen y semejanza. Y vienen las fábulas que todos conocemos, Adán y Eva, Caín y Abel, la una es copia de la otra, con otros nombres diferentes, y bla bla bla. La pregunta del $1.000.000 o de euros es dónde nació, o quién creó, o cómo se creó ese Dios, que aparentemente lo creó todo. Ahora, las historias bíblicas carecen de todo sentido, ya que estas simplemente son una copia de otros libros, y estos a su vez de otros, y de otros. Al final llegamos supuestamente a la primera civilización que se le atribuye a los sumerios, la cual pues también nos habla de unos creadores, pero hace referencia a una serie de reptiles antropomórficos, seres alados que vinieron de otros mundos a sembrar la vida. Entonces perfectamente podemos hablar de los reptilianos, de los Anunnaki o de cualquier otro adjetivo, pero todo nos lleva a relacionar esto indudablemente con seres extraterrestres. En este punto, esto pues encaja en una idea con la ciencia, ya que varios estudios demuestran que nuestro ADN ha sido considerablemente modificado. Entonces viene la pregunta: ¿quién o quiénes o cómo se produjo dicha modificación del ADN? Ok, pasemos ahora a la teoría de la evolución, donde Charles Darwin tomó las ideas de Alfred Russel Wallace, naturalista, antropólogo y biólogo británico, y Darwin terminó de concretar la idea o las ideas de todo este cuento de la evolución. Lo primero que se debe entender, para quienes confunden que la evolución es que venimos del mono, no es así. Lo primero para entender es que el ser humano no es que haya sufrido un salto del mono o que provenga del mono,
La teoría de la evolución no debe evaluarse o considerarse de forma lineal, sino que ésta estriba específicamente en la genética. Es decir, que ciertas modificaciones de nuestros genes se adaptan a los diferentes cambios que se presentan en el entorno. ¿Ok? Hasta acá todo está bien. Quienes están a favor de la teoría de la evolución sugieren que esta se ha dado de forma gradual. Y acá aparecen las preguntas nuevamente. Si esto es así, entonces deberían aparecer pruebas, hablo por ejemplo de fósiles, vestigios de las supuestas especies transitorias. Es decir, que no tenemos un eslabón perdido, sino varios eslabones, varios de ellos. Por lo tanto, tendrían que aparecer por doquier seres mitad hombre, mitad reptil, mitad hombre, mitad pez, y todo ese conjunto de variantes dentro de esa supuesta evolución. Y la respuesta es que no hay tal cosa. ¿Cuáles son las especies preexistentes de esos organismos unicelulares que se supone, según la ciencia, nosotros provenimos? No hay tal cosa. Estos organismos aparecieron de forma espontánea. Así que no sabemos el inicio, a no ser que estos organismos hayan sido modificados o creados. Pues esto da pie a pensar en otra teoría o en otra hipótesis, como quiera llamarla, la famosa panspermia. Entonces hablamos de la panspermia natural, la cual sugiere que la vida se propagó por medio de bacterias. Tenemos también la panspermia molecular, que nos dice que moléculas orgánicas complejas produjeron una sinergia en ese cóctel de aminoácidos primarios. Entonces esto produjo, por supuesto, una serie de reacciones químicas y esto originó la vida. Bueno, tiene más lógica. Pero también aparece la panspermia dirigida, es decir, una especie de siembra de semillas, o sea que la vida fue una siembra que se llevó a cabo por medio de mentes inteligentes. Alguien, algún ser fuera de este planeta, por lo tanto es un extraterrestre, y esto indirectamente nos lleva a considerar la injerencia de vida alienígena. Les recuerdo que la palabra extraterrestre significa vida fuera de este planeta. Puede ser cualquier ser que exista fuera de la Tierra. Esta conclusión vuelve y encaja con la modificación del ADN, 1, y 2, con aquellos comentarios antiguos de los sumerios sobre estos seres que, al parecer, crearon la vida. Obviamente, los defensores de la teoría de la evolución luchan por mantener su verdad o su punto de vista, pero lo hacen con comentarios pues muy pandos, muy inconsistentes. Por ejemplo, dicen, abro comillas, es que quizás ahora no es muy claro, pero hace millones de años sí. O por ejemplo dicen, es que en algún momento el humano sufrió una mutación para poder hacerlo tolerante a la lactosa. Cierro comillas. Pues esto es algo que no se puede saber. La teoría de la evolución posee muchos vacíos. De hecho, tenemos especies que no han evolucionado, como se dice. Por ejemplo, el famoso pez pulmonado, el mismo ornitorrinco, el cocodrilo, entre muchas otras especies. Entonces, ¿cuál es la verdadera teoría? Alguien puede preguntar por ahí. No existe. Pienso que en cada una se tiene una porción pequeña de la verdad. Hay muchos cabos sueltos y a medida que los vayamos uniendo, podemos ir esclareciendo un poco más el horizonte de todo esto. Incluso podemos aventurarnos y decir que todo es una ilusión. ¿Sí? Algo creado por un ordenador, como Matrix. Estamos sumergidos en una especie de videojuego y nuestros sentidos nos engañan todo el tiempo. Puede ser que usted, yo y todos solamente seamos meros productos de algoritmos de algún programa.
Lo dejo para que lo piense. Y no se le olvide, síguenos en Instagram, en Facebook y suscríbete al canal por si no lo has hecho. Allí encuentras mucha más información al respecto. Chao.